Muy buenos días, tengan todos ustedes, hermanos en Cristo Jesús, a todos mis amigos que nos estarán sintonizando en esta mañana, en este día sábado, 4 de agosto del 2018. Reciban un cordial saludo de su hermano en Cristo, Sergio Jiménez Martínez, desde la congregación de la Iglesia de Cristo en San Fernando, Tamaulipas, México. Un fuerte abrazo a todos los que nos están sintonizando por la radio, en internet, Mensaje de Amor para Salvación, y a todos aquellos que nos estarán siguiendo en Facebook. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias por la preferencia de esta estación. Gracias por sintonizarnos. Gracias por haber estado en toda esta semana escuchando los temas que se estuvieron exponiendo de este seminario de apologética con el único propósito de mostrar la verdad de nuestro Padre Celestial de una manera clara y sencilla para todas aquellas personas que estamos sirviendo al Señor con amor y gratitud. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que Dios nos fortalezca. Tenemos ahí ya en este programa a nuestro hermano Francisco Javier Arango. Que Dios le bendiga y Dios le guarde, lo proteja en todo momento, como a nuestra hermana Norma López Lucio, que también se ha unido en este momento. Que Dios la bendiga y que Dios la guarde también. Nuestra hermana Angélica González, que también se ha unido en este momento. Que el Señor los proteja, los cuide y los fortalezca en todo momento. El tema que se me ha asignado es el tercer tema que me corresponde exponer. Este es el último en este día sábado y estoy agradecido con Dios y con nuestros hermanos organizadores de este programa que me hayan tomado en cuenta para exponer este tema, y ojalá haya podido llenar y pueda con este tema terminar de llenar las expectativas que se tenían en cuanto a un servidor para exponer este mensaje, como les vuelvo a repetir, de una manera sencilla, de una manera clara, utilizando un lenguaje sencillo para que todos puedan entender, y solamente basado en la palabra de Dios, que es nuestra fuente de autoridad. Entonces les decía, ¿es mandamiento la ofrenda? Ese es el tema que me corresponde en esta mañana. Antes de iniciar, de entrar de lleno al tema, yo quiero que reflexionemos en lo que dice la palabra de nuestro Dios, no sin antes dirigirnos al Padre Celestial en palabras de oración. Vamos a orar. Yo les invito, por favor, que me acompañen en esta oración. Padre amoroso, le damos las infinitas gracias por este día maravilloso que usted nos ha permitido vivir. Gracias por darnos la oportunidad de levantarnos. Gracias por llamarnos en este día y estar con usted. Gracias, Padre, por disfrutar de sus bendiciones. Gracias, Señor, porque usted se dignó a mirarnos y darnos este maravilloso privilegio de poder estar vivos, disfrutar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, disfrutar nuestro trabajo, disfrutar nuestro hogar, disfrutar, Padre, de todas las bendiciones que usted derrama cada día sobre sus hijos. Gracias, Señor, por esta oportunidad de exponer su palabra en esta mañana. Eterno Dios, esperando que todo lo que vayamos a hacer sea para la honra y para la gloria de nuestro Padre bendito. Vamos a iniciar, Señor, este tema, haciéndolo con todo el amor, Padre, para llevárselo a mis hermanos y que puedan ellos entender este mensaje, eterno Dios, pidiendo su aprobación, y que todo, Padre, sea para honra y gloria de su nombre. En Cristo Jesús le agradecemos esta rica bendición. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a checar un dato nada más. Necesito aquí ver algo, sí todo está bien. Les decía, hermanos, quiero leer como introducción esta porción de Malaquías. Scarlett Vanessa Murillo se ha unido a este programa.
Dios te bendiga, hermana, a nuestra hermana Rosario Rocha, que también se ha unido. Que Dios les bendiga. Vean lo que dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 1, versículo 6. Yo quiero que usted medite en estos versículos, que usted los marque, que usted los tenga allí, porque vamos a estar tocando el tema que si la ofrenda es un mandamiento. Y dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le harás o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde sale el sol, desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y lo presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Gracias, hermano Roberto, buenos días, Dios le bendiga. Dice nuestro hermano Roberto: saludos y bendiciones, amado hermano, Dios sea con usted y su familia. Gracias, hermano. ¿Se da usted cuenta, hermanos, esta lectura? ¿Se da usted cuenta qué era lo que hacían, hermanos, los sacerdotes del pueblo antiguo de Israel? Estaban quejándose, estaban ofreciendo a Dios lo que no les servía, lo que no les agradaba, lo que ni ellos mismos aún, si alguien se los hubiese ofrecido, lo hubiesen aceptado. Pero como es para Dios, pero como es para el Señor, y como Él no está presente, como creemos que Él no nos ve, como creemos que Él no nos escucha, pues lo tenemos en menos y ofrecemos cualquier cosa. Y lo mismo, hermanos, lo mismo pasa con el asunto de las ofrendas. Recuerde usted que nosotros seguimos honrando y glorificando al mismo Dios, a ese Dios que los judíos de su tiempo le defraudaron. Aquellos judíos quienes recibieron la ley y quienes se les dio una estricta enseñanza cómo debían de hacer las ofrendas en aquel tiempo, las ofrendas físicas, las ofrendas materiales, cómo las debían de hacer. Y sin embargo, hermanos, entregaban lo que no servía, entregaban aquello que estaba dañado, entregaban aquello que era robado. A nosotros igual, hermanos, en la palabra de Dios, hoy se nos pide que nosotros debemos de aportar para desarrollar la obra de la iglesia, la obra del Señor en este mundo. También somos reyes y sacerdotes, es lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1. El Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes el Señor Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy? ¿Vamos a seguir con la misma mentalidad judía de ofrecer lo que no sirve? De ofrecer lo que no tiene valor,
de estar discutiendo, de estar poniendo en tela de juicio si la ofrenda es o no es un mandamiento, porque nos daña en nuestra economía, porque perjudica nuestro bolsillo. ¿No queremos entonces nosotros agradar a Dios? Meditemos cuando tenga usted tiempo, vuelva usted a leer esa porción. A mí siempre me gusta leer y me gusta compartir esa parte de la Biblia porque es muy interesante cómo se comportaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Los encargados de ofrecer lo mejor a Dios, hermanos, ofrecían lo peor. Tenemos ahí a nuestro hermano Francisco Javier Ramírez Vargas, que se ha unido, a Juan Ramón Telles Sevilla también se ha unido. Saludos, Dios les bendiga, dice nuestro hermano Francisco Javier Ramírez. Muy bien, muy bien. Otro punto que yo quiero tocar con ustedes. El apóstol Pablo, hablando de los derechos de los apóstoles, de los derechos que los siervos del Señor tienen, de los derechos que todo obrero del Señor tiene, dice en 1 Corintios 9:7, quiero que lo compartamos. Hay una pregunta de retórica ahí. Fíjense bien, hermanos, 1 Corintios 9:7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Sí? ¿Quién fue soldado? ¿O quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Esa es la pregunta de retórica que hace, ¿verdad? ¿Nadie? Ahí está la respuesta. Nadie, hermanos. Entonces, nosotros hoy tenemos, hermanos, la necesidad, el deber, la responsabilidad de ir a predicar el evangelio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Ahora, Dios, hermanos, ha dejado establecido, Dios ha dejado delineado cómo nosotros vamos a solucionar todos estos asuntos. Recuerde usted lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14:40, que Dios es ¿qué? Un Dios de orden, que Dios no es Dios de confusión, que Dios es un Dios de orden. Muy bien. ¿Es un mandamiento a la ofrenda? Uno de los desafíos más grandes que tiene la iglesia del Señor en la actualidad, hermanos, es predicar el evangelio, es su edificación y es la benevolencia, ayudar a las viudas, a los pobres, a los enfermos, a los huérfanos y a los necesitados. Leamos lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago capítulo 1, versículo 27. Fíjese bien, ese es el desafío más grande que la iglesia enfrenta en la actualidad. Santiago, dice la palabra de Dios así, 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Con qué propósito se van a visitar a los huérfanos? ¿Con qué propósito se van a ir a visitar a las viudas? A decirle, vamos hermanos a orar, vamos hijo a orar y que a ver quién te provee el alimento. ¿Verdad que no? Somos nosotros, hermanos, los que tenemos que apoyar, somos nosotros los que tenemos, hermanos, que llevarle a los enfermos, a las personas que están sufriendo, hermanos. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 5, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 13. Y también aprendan Primera de Timoteo, capítulo 5. Dice la palabra de Dios, verso 9. Sea pues puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, hermanos, vemos aquí que la
iglesia, hermanos, debe de ayudar a las viudas, debe, hermanos, de apoyar a estas mujeres que no tienen sustento. Estos son mandamientos, hermanos, dados específicamente para la iglesia. Y estos mandamientos, estas órdenes, hermanos, no son opcionales, ¿sí? Hermanos, Dios no nos da una opción cómo debemos de hacer esto. Dios no nos dice que nosotros somos los que vamos a tomar la decisión de qué manera vamos a poder aportar para hacer esto. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr nosotros predicar el evangelio? Porque es el mandamiento que tenemos del Señor que dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Ese es el mandamiento. En Marcos 16, 15 y 16. Mateo 28, 18 al 20 dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo lograr esto? ¿Quién lo va a hacer? ¿De dónde se van a tomar los recursos para hacer todas estas cosas? Es un mandamiento, hermanos, es un deber, es una responsabilidad, hermanos, que la iglesia tiene, ¿sí? Para cumplir, hermanos, con esta encomienda se necesitan recursos financieros. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento al respecto? ¿Qué nos dejó el Señor Jesucristo a nosotros escrito para poder cumplir con estos mandatos? ¿Hay alguna enseñanza? Sí, la ofrenda. ¿Pero es un mandamiento? Hay quienes dicen que no es un mandamiento. Hay quienes dicen que fue un acto que por un tiempo, por una cierta necesidad surgió, pero que después tuvo su término. La Biblia enseña, hermanos, la Biblia enseña que los cristianos de Galacia, Macedonia, Antioquía, Corinto y otras congregaciones enviaron una ayuda a los hermanos de Judea por causa de una gran hambre que azotaba la región. Hechos capítulo 11. Estas congregaciones, hermanos, decidieron mandar apoyo. Hechos 11, 28 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Muy bien, estas congregaciones, hermanos, decidieron apoyar a los hermanos de Judea que iban a pasar por esta gran necesidad. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? Enseña, hermanos, la manera correcta, cómo debería de hacerse este acto. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 y versículo 2. Les decía, Dios es un Dios de orden y no dejó, hermanos, en cuanto a lo concerniente a la ofrenda, que se hiciera como a nosotros nos pareciera, que se hiciera a nuestra manera, que se hiciera como nosotros consideráramos más de la manera correcta. No, hermanos, Dios inspiró al apóstol Pablo por el Espíritu Santo que enseñara lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 16, y dice aquí, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Fíjense bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, para el pueblo de Dios, para los cristianos, ¿sí? ¿Para qué iban a agarrar esta ofrenda los santos? ¿Para irse de paseo? ¿Para conocer otros lugares? ¿Para construir sus casas?
para fincar propiedades en esta tierra? Lógico que no. Esta ofrenda, hermanos, que se estaba recogiendo, era para suplir una necesidad en ese tiempo. Ahora, la pregunta es, en este tiempo, ¿la iglesia del Señor enfrenta necesidades? ¿Sí o no? Si bien es cierto que no está pasando hambre, bueno, nosotros en nuestro país, en otros países desconozco la situación donde la iglesia del Señor esté, pero en nuestro país, hermanos, son muy pocas las congregaciones que están viviendo esta situación de hambruna. Casi no hay, ¿sí? Pero sí hay que pagar el impuesto predial, sí hay que pagar la luz, sí hay que pagar el agua, sí hay que dar mantenimiento al edificio, sí hay que sostener a un predicador, sí hay que apoyar a un evangelista. Sí hay que comprar sillas, sí hay que reparar sillas si se dañan, sí hay que cambiar lámparas en el edificio, sí hay que impermeabilizar el edificio o solucionar si hay alguna gotera. ¿De dónde se va a tomar el dinero? ¿De dónde se va a suplir la necesidad de las viudas? ¿De dónde se va a suplir la necesidad de los huérfanos? ¿De dónde se va a suplir la necesidad de los enfermos? ¿Quiénes van a ir a predicar el evangelio? ¿Cómo se va a suplir esa necesidad? Hermanos, mientras la iglesia exista, mientras la iglesia del Señor esté físicamente en este mundo, mientras esta institución divina esté, hermanos, en este mundo, hermanos, va a necesitar recursos. Hay que comprar cloro para la limpieza del edificio, hay que comprar desinfectante, hay que comprar escobas, hay que comprar mechudos. ¿De dónde se va a tomar ese dinero? Si un hermano se nos enferma, si viene por ahí un acontecimiento natural y se llevan las láminas del techo del edificio, o hay una inundación, ¿de dónde se va a tomar el dinero para repararlo? ¿Con qué se va a solucionar ese problema? Por eso dice la palabra de Dios en cuanto a la ofrenda para los santos, o sea, para esas necesidades, para suplir eso, porque recuerde usted, nuestro Dios es un Dios de orden que pide que se hagan todas las cosas decentemente y con orden. Dice, hagan vosotros también, ¿sí? Se está dirigiendo, hermanos, a la iglesia en Corinto, pero se está dirigiendo también a nosotros porque la iglesia, hermanos, sigue en este mundo y la iglesia, hermanos, sigue enfrentando desafíos. De la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Cuál fue el orden? ¿Cuál fue el mandamiento hacia la ofrenda? Que debe de hacerse cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ahí está el mandamiento. Quiera usted o no verlo, ahí está el mandamiento. Y le voy a decir por qué. O sea, algunos dicen, es que eso fue para suplir esa necesidad. ¿Sí es cierto? La congregación donde usted está no enfrenta necesidades. La congregación donde usted está, ¿quién le da mantenimiento al edificio? ¿Cómo se suplen las necesidades de los enfermos? ¿Cómo se suplen las necesidades de las viudas? ¿Cómo se suplen las necesidades de los huérfanos? ¿Cómo se suple la necesidad de ir a predicar el evangelio? Hermanos, hoy es difícil encontrar un predicador que vaya a llevar el mensaje, que vaya a ir a otro lugar a establecer una congregación, porque no hay los recursos suficientes. Dice la palabra de Dios, ¿quién fue soldado a sus propias expensas? Si pagando, hermanos, a un predicador, muchas veces no quieren ir, se les hace difícil dejar su lugar, se les hace difícil dejar sus seres queridos, se les hace difícil dejar sus propiedades e irse a entregar, a sufrir por la obra del Señor.
Hermanos, entonces, ¿de dónde se va a sostener esta persona? ¿De dónde va a suplir sus necesidades? ¿Cómo va usted a llegar, hermanos, a un lugar donde no hay congregación, a una ciudad donde no hay iglesia del Señor? ¿Cómo va usted a establecer una obra allí? Hermanos, el mandamiento es ir y predicar el evangelio. El apóstol Pedro nos dice que nosotros somos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo escogido por Dios para que anunciemos las virtudes. ¿Sí? Efesios 3:10 dice que la iglesia, hermanos, tiene que dar a conocer el evangelio. Lo da a conocer aún en los cielos, a los ángeles. Hermanos, ¿y no lo va a dar a conocer aquí en la tierra? ¿Cómo lo va a lograr? ¿De dónde va a tomar esta persona que quiera abrir una obra en determinado lugar? ¿Dónde va a tomar los recursos? ¿Sabe usted, hermanos, por qué hay tan pocas congregaciones de la Iglesia de Cristo en la República Mexicana? Hay pueblos enteros, hermanos, donde no hay una congregación. Porque no hay recursos para que un predicador vaya y establezca una obra nueva allí. ¿Dónde va a agarrar el predicador? Una persona, tristemente, hermanos, los predicadores somos gente sencilla, gente que no tenemos posibilidades económicas, y los que nos tomamos la determinación de ir y abrir obras nuevas, de ir y trabajar para la obra del Señor en cualquier parte, no importándonos, hermanos, la economía. Pero ¿cómo nosotros podemos conseguir un lugar para que la iglesia se reúna, para que los oyentes empiecen a reunirse? ¿Cómo vamos a pagar la renta? ¿Cómo vamos a pagar la luz? ¿Cómo vamos a pagar los impuestos? ¿Cómo vamos a pagar el agua? ¿Cómo se va a comprar todo lo necesario para la limpieza? ¿De dónde? ¿De dónde, hermanos? Dios es un Dios de orden y Dios ha dejado establecido. Por eso Él dijo a través, hermanos, del apóstol Pablo, que se debía de ofrendar. Es el mandamiento, no es una opción, es un mandato que debe de hacerse cada primer día de la semana. Quiero decirles, hermanos, que si bien es cierto que los primeros cristianos no se les había dado la orden de ofrendar. Cuando nosotros leemos, hermanos, en la iglesia, el establecimiento de la iglesia primitiva, allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice la palabra de Dios, allí, en el 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No menciona las ofrendas, es muy cierto. No se da el mandamiento aquí. Claro, en este momento no se da. Pero vea usted lo que dice la palabra de Dios al inicio del versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pregunta: ¿en ese momento ya se había revelado toda la doctrina de la iglesia del Señor? ¿Verdad que no? ¿Recuerda usted lo que dice Juan capítulo 14, versículo 26? Que el encargado de recordar y de enseñar a los apóstoles todo lo relacionado para la obra de Dios iba a ser ¿quién? El Espíritu Santo. Y mientras un apóstol del Señor estuviese vivo, hasta el último día, el Espíritu Santo iba a estar revelando todo lo concerniente a la obra del Señor. Todo mandamiento que en un principio no se hubiese dado. No porque a Dios se le haya olvidado, no porque a Dios se le haya pasado por alto, porque esos son los planes de Dios. Recordemos y analicemos ahí, hermanos, los versículos siguientes del capítulo 2 del libro de los Hechos, que los judíos, hermanos, estaban acostumbrados a aportar, estaban acostumbrados a traer, estaban acostumbrados a dar. Ellos, hermanos, era tanto su amor por la obra del Señor que dice el verso 45 que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. En ese momento no había necesidad de dar el dictamen en cuanto a la ofrenda. Pero cuando se presenta la necesidad, cuando se presenta el problema, inmediatamente el Espíritu Santo le dice al apóstol Pablo:
esto es lo que vas a enseñar. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Para qué? Dice el versículo 1, para las necesidades de los cristianos, para las necesidades de los santos, para las necesidades del pueblo de Dios, para que vayan y prediquen el evangelio, para que ayuden a las viudas, para que ayuden a los huérfanos, para que ayuden a los necesitados, para que ayuden a los que están en desgracia. Entonces, hermanos, en ese momento es cierto, cuando se establece la iglesia, no se da el mandamiento, pero más adelante, como les decía, porque el Espíritu Santo iba testando, iba enseñando a los apóstoles lo que tenían que hacer en determinada situación. Esto me trae allá, hermanos, el recuerdo de aquel hombre que quebrantó el día sábado. ¿De acuerdo ustedes que ya se había dado la ley? ¿Sí? Se había dado en el capítulo 20 de Éxodo, se dio que debían de respetar y guardar el día sábado. ¿Sí? Pero cuando encontraron a aquel hombre que andaba recogiendo leña en día de reposo, dice que lo detuvieron y Moisés preguntó a Dios qué debían de hacer. Y Dios le dijo, muera irremisiblemente. Nosotros hoy, hermanos, tenemos que entender que mientras el último de los apóstoles estuviese vivo, todo lo que ellos enseñaron es porque a Dios así le plació, es porque a Dios así le pareció, es porque Dios así lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Y en el momento adecuado, en el momento preciso, Él le reveló a sus apóstoles por medio del Espíritu Santo lo que debían de hacer. En cuanto a la ofrenda, ¿sí? Haced de la manera que ordené, ¿sí? En cuanto a la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Así tenemos que hacer nosotros hoy. Es un mandamiento, no es una opción. Recordando los principios que vimos, que Dios no es Dios de confusión, que Dios quiere que se hagan las cosas decentemente y con orden. No debemos, hermanos, nosotros de quebrantar estos principios. El Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, si me amas, entonces guarda mis mandamientos. Y tenemos que obedecerlos, tenemos que hacerlo, hermanos, porque así Dios los había establecido. El apóstol Pablo, hermanos, como predicador del evangelio, vamos a leer en Filipenses capítulo 4, fue un hombre que fue apoyado por las ofrendas. Fíjense bien, ya que había pasado aquella necesidad, ¿es cierto? Pero veamos lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4. Voy a leer en Filipenses capítulo 4, tiene ahí como subtítulo arriba del versículo 10, dádiva de los filipenses. En el versículo 10 dice que se habían olvidado de mandarle el cheque, que se habían olvidado de depositarle en el banco, en el Oxxo, en cualquier otra tienda, dice, se les había olvidado. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pero quiero leer el versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Hermanos, yo no sé, quiero creer que dentro de todos, y sí, ¿verdad? Ahí está nuestro hermano Roberto, creo que nuestro hermano Francisco Javier, creo que nuestro hermano, permítame tantito, no alcanzo a Francisco Javier Arango, está por ahí. Bueno, yo pregunto a estas personas, a estos hermanos, no sé quién más sea predicadores de los varones que están unidos en este programa. Está Roberto Carlos Sosa, Flor González Copado, Ray Antuni Delgado, Esther Balam, Macrina Silva, Daniel Mart, José Luis Espinosa, María Isabel. Yo pregunto,
Yo pregunto, fíjense bien, yo pregunto, como predicadores, ¿tenemos o no tenemos necesidades? Contesten ustedes. Como predicador, ¿tenemos o no tenemos necesidades? ¿Conozcan ustedes algún predicador millonario? ¿Conocen ustedes algún evangelista millonario que diga voy a invertir mi dinero para irme a predicar el evangelio a diversas partes del mundo? Yo no conozco a ninguno. Todos los predicadores que conozco de mi país, en la mayoría, y los predicadores extranjeros que he conocido, de una u otra manera, reciben apoyo de las congregaciones en las que ellos están trabajando o de algunas congregaciones que los están apoyando de fuera para suplir sus necesidades. Porque ¿de dónde? ¿De dónde van a suplir las necesidades? El hermano Roberto, bueno, vamos a leer lo que nuestros hermanos dicen aquí. Ryan Tuni Delgado dice, y no es que no quieran ir, es que son duros de pagar. Ya no son tiempos de andar a pie a grandes distancias. Es difícil, hermanos. ¿Cómo te mueves a 50, 60, 70 kilómetros y con el peligro que hay en la actualidad? Aparte, hermanos, si padeces alguna enfermedad, si ya por la avanzada edad, como un servidor, bueno, no estoy tan grandecito, ¿verdad? Pero sí ya cargo mis enfermedades. A mí, hermanos, se me haría difícil caminar 20 kilómetros en el día porque padezco de presión arterial. Ahí voy a quedar tendido. Hermanos, dice nuestro hermano Francisco Javier Ramírez en Hechos 2:42, la comunión unos con otros. En el griego dice que no se hace alusión a la ofrenda. ¿Es cierto? Aquí no hay mención de la ofrenda. Aquí no hay necesidad. Pero más adelante, cuando surge el problema, dentro de los planes de Dios, hermanos, ya se da el mandamiento. Porque recuerden ustedes que el candado se pone allá en Apocalipsis capítulo 22, nadie le agrega ni nadie le quita. El Evangelio de Juan capítulo 20, ¿verdad? Nos dice, versículos 30 y 31, dice, lo que aquí está escrito es para que creyendo en él, dice, podáis ser salvos. Roberto Copado, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:15, y con mayor placer gastaré lo mío y aún gastaré yo me gastaré mismo por amor a las almas, aunque amando más sea amado menos. Eso sí es cierto. Nadie valora el trabajo de un predicador, al contrario, le tienen coraje. Pablo fue sostenido económicamente por la iglesia, aunque muchos erróneamente dicen que nunca fue carga, pero él aclaró que recibió, sí, ya lo vamos a leer ahorita, hermanos, gracias. Roberto Copado dice, el ministerio de un predicador, evangelista, misionero es muy poco valorado, por eso dice Pablo, aunque amándoles más, sea amado menos. Yo conozco a religiosos sectarios que se han hecho millonarios con la fe, eso sí es cierto, pero ese es como el médico, ¿verdad? Hay médicos excelentes, médicos maravillosos, pero bueno, hay médicos que han cometido errores y no por eso vamos a juzgar a todos los médicos que son malos, ¿sí? Han habido, hermanos, en todos los asuntos, personas nobles, personas buenas, pero han habido quienes se han equivocado y no por eso todos los seres humanos son malos. También, hermanos, en el aspecto de la predicación, reconozco y acepto que hay predicadores, hermanos, no nada más los sectarios, aún dentro de la iglesia del Señor, conozco, hermanos, predicadores de la iglesia de Cristo que se han hecho millonarios, que se dedican a vivir como parásitos, hermanos, ¿sí? Hay predicadores, hermanos, que reportan tanto trabajo para que las congregaciones que les estén apoyando les manden más dinero. Esto es cierto, no podemos negarlo, es una realidad, pero no por eso vamos a decir que todos los siervos del Señor somos malos. El apóstol Pablo, hermanos, lo catalogaron como un hombre malo, pero sin embargo él dice, ¿verdad? He gastado lo mío y aún me estoy gastando a mí mismo. Hermanos, si yo estoy haciendo lo mismo y nuestro hermano Roberto y otros muchos hermanos más están gastándose a sí mismos, ¿y quién valora nuestro trabajo? ¿Quién valora nuestro trabajo?
Es raro escuchar, es raro encontrar a un hermano. No estoy pidiendo dinero, ni que te depositen ahí un dinero a tu cuenta bancaria. A la mía no la depositen porque no tengo, ¿sí? Entonces, pero no estoy pidiendo dinero. Lo que yo quiero decir es, ¿quién en determinada ocasión te dice, hermano, échale ganas, hermano, ánimo, sigue adelante, qué bueno que estás trabajando en la obra del Señor? No, al contrario, te dicen, hombre, predicador flojo, se levanta a las 10 de la mañana, no hace nada, bueno para nada. ¿Se usted cuenta, hermanos, cómo somos catalogados? ¿Se usted cuenta la realidad de las cosas? Por eso les leí de introducción, hermanos, para los que no estuvieron al inicio, hermanos, de este programa, yo quiero que lean Malaquías capítulo 1, versículo 6 en adelante, ¿sí? Todo el capítulo 1 de Malaquías, desde el versículo 6, 1 en adelante. Léanlo cuando tengan tiempo. Muy bien, hermanos, dice aquí la palabra de Dios, entonces, que el apóstol Pablo sigue diciendo, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Verso 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Pues Dios, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, a la gloria, en la gloria de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, hermanos, el apóstol Pablo recibió salario. Sí, recibió salario. Es cierto que no lo recibió directamente de los de Corinto, pero aquí les está diciendo, hermanos, de quienes había recibido salario. A los corintios les dijo, yo no quiero ser carga a ustedes. Y hermanos, a mí me ha tocado estar en congregaciones predicando en donde no he recibido salario, porque yo tengo un oficio o tengo varios oficios con los cuales, hermanos, yo puedo sostenerme y puedo apoyar a una determinada congregación. Pero con lo que yo gano, hermanos, yo no puedo pagar la renta de un edificio, yo no puedo suplir las necesidades de los enfermos, yo no puedo suplir, hermanos, las necesidades del edificio del grupo mismo. Tiene que haber una ofrenda, tiene que haber una aportación. Hermanos, si no lo vamos a hacer a nuestra manera, a nuestro gusto, cuando a nosotros nos plazca. Vamos a hacerlo, hermanos, conforme a como Dios lo ha dejado establecido. Vamos a leer en Gálatas capítulo 6, versículo 10, lo que el apóstol Pablo dice. Gálatas. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sí? ¿Dónde se refleja esto? De ayudar, de hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí está la situación, aquí está el problema en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Dice la palabra de Dios, versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Sí? Ahí surge el problema, ahí está el problema. Entonces, hermanos, vemos pues nosotros que cuando hay una situación difícil, se tiene que solucionar dentro de la iglesia. Cuando hay un problema dentro de la iglesia, hermanos, nosotros tenemos que ayudar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Con desorden? ¿Quebrantando el mandamiento de Dios? Recuerde usted el principio, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cómo apoyar, hermanos, a los evangelistas? ¿Cómo apoyar a aquellos predicadores que están dedicados a la obra del Señor, que han entregado sus vidas? ¿Y sabe usted qué es lo más triste, hermanos? De cuando ya no son útiles para la congregación, quedan abandonados. Es cierto, dice Juan Ramón Tellez Sevilla, hay religiosos sectarios que se han hecho millonarios con la fe. Ellos han hecho dinero. A mí me gustaría, hermanos, que usted indagara, hoy se puede, y ver cuáles son mis propiedades,
cuáles son mis bienes materiales y cuánto ha sido mi tiempo dedicado a la obra del Señor. ¿Qué propiedades tengo y qué cosas materiales tengo? ¿De qué dispongo? Para ver si me he hecho o si me he enriquecido con el dinero de las ofrendas. Puede analizarlo. Ahí está mi nombre completo. Usted lo puede buscar. Sergio Jiménez Martínez. ¿Sí? Puede usted buscarlo ahorita en cualquier parte, hermanos. Usted puede investigar y se va a dar cuenta que no tenemos nosotros atesorado ningún bien material, porque nuestro propósito, hermanos, es hacer tesoros en el cielo. Vamos a leer en 2 de Corintios, hermanos. 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 7. Porque yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. 8. Aclara. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravos. El apóstol Pablo le dice a los corintios: yo tuve mis necesidades, yo tengo mis necesidades, y no he sido una carga para ustedes, ¿sí? ¿Por qué razón? Recuerdan ustedes, hermanos, que la iglesia de Corinto era una iglesia conflictiva y que no podía ver al apóstol Pablo. Habían predicadores ahí, hermanos, que hablaban mal del apóstol Pablo. La iglesia en Corinto, hermanos, le tenía un cierto resentimiento al apóstol Pablo por su presencia física, por su manera de hablar, y todos estos aspectos no lo podían, no lo aceptaban. Pero sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo siempre estuvo muy entusiasmado en trabajar con esta congregación. Y era tanto su entusiasmo, era tanto su amor para con esta congregación, hermanos, que nunca les pidió un peso partido por la mitad. Él dice, vuelvo a leer la palabra de Dios, dice en el verso 8, bueno, desde el 7, pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. 8, lean usted bien. He despojado a otras iglesias, o sea, de otras he aceptado el apoyo, de otras he recibido el dinero, recibiendo salario. ¿Entiende usted esta palabra salario? ¿A quién se le paga? ¿A una persona que no hace nada? ¿A una persona con el cual no tienes compromiso? Otras congregaciones, hermanos, tenían compromiso con el apóstol Pablo. Lo habían enviado a predicar. Lo estaban apoyando para predicar. Por eso dice, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Le digo, a mí me ha pasado lo mismo. Yo estuve trabajando 3 años con una congregación. ¿Cuáles, hermanos? Yo nunca recibí ningún peso de ellos. Estuve trabajando en otra congregación por espacio de 2 años y nunca les exigí dinero. Yo trabajaba, hermanos, trabajaba en un taxi, gracias a unos hermanos, a unos amigos que me apoyaron a encontrar trabajo en un taxi. Estuve trabajando de taxista y con eso sostenía a mi familia. Después estuve trabajando en una empresa, con eso sostenía a mi familia y predicaba la palabra de Dios. Pero también, hermanos, surge la oportunidad de ir a predicar el evangelio y estuve 10 años sostenidos por una congregación. 9 años en otra congregación, hermanos, sostenido por congregaciones de fuera, como dice el apóstol Pablo, y nunca fuimos carga. La última congregación, hermanos, donde estuve 10 años, nunca les pedí ningún peso, porque yo tenía un salario de otra congregación. ¿Para qué serles carga a los hermanos? Al contrario, había que apoyarlos. Al contrario, había que ayudarlos, porque vivíamos en lugares, hermanos, totalmente pobres, hablando económicamente, donde es muy difícil encontrar
trabajo y percibir un salario digno para que las congregaciones puedan aportar. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿te imaginas? Se los digo, no les voy a decir de dónde es la congregación, pero me tocó trabajar con una congregación, hermanos, con la cual recogíamos el primer día de la semana. ¿Sabe usted cuánto? 85 pesos, 90 pesos, 110 pesos el primer día de la semana. ¿Y sabe usted por qué? No porque los hermanos no quisieran aportar, porque era gente ya de edad avanzada, porque eran personas que no tenían ningún ingreso, porque eran personas que de lo poco que recibían del apoyo de sus hijos, de sus familiares de fuera, en esa comunidad, era lo que ellos aportaban, hermanos. A veces habían hermanos que podían aportar hasta 20 pesos. Y hermanos, uno viendo la condición, la situación tan difícil que se está viviendo en ese lugar, ¿cómo exigirles a que den lo que no tienen? Entonces estarían pecando porque no están dando conforme han prosperado. Los estás obligando, los estás presionando. Hay grupos religiosos, como dice aquí Juan Telles, que sí es cierto. Yo he oído predicadores religiosos sectarios que dicen, vende tu sangre y tráelo de ofrenda, lo que saques, vende tu ropa, vende lo que tienes en tu casa, vende tu casa mismo y dásela al Señor. Hermanos, eso no es correcto. La palabra de Dios no dice así. La palabra de Dios dice, conforme hayas prosperado, es conforme nosotros vamos a dar. Si un hermano, por alguna razón, no percibió ingreso en la semana, ningún peso percibió en la semana de ingreso, ¿cómo va a ofrendar? Si dice, conforme hayas prosperado. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender que la ofrenda es un mandamiento. Ya vimos, hermanos, que el apóstol Pablo recibió apoyo de otras congregaciones. Lo leímos también en Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 18. Y cuando no hay ofrenda, ¿cómo lograr esto? ¿Sí? Y se seguirán, hermanos, necesitando las ofrendas mientras la iglesia esté aquí en la tierra. La iglesia es un pueblo celoso de buenas obras. Tito, versículo 2, ¿sí? Fíjese bien, hermanos, la responsabilidad que tenemos usted y yo, que está ahí viéndome a través de su teléfono inteligente o a través de su monitor. Tito, capítulo 2, dice así, verso 14. Nuestro Señor Jesucristo dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Usted y yo somos el pueblo escogido de Dios. El pueblo propio de Dios, un pueblo celoso, ¿de qué? De buenas obras. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo es que la iglesia, hermanos, va a hacer obras en este mundo? ¿Sí? Leamos lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. La iglesia es un pueblo celoso de buenas obras. Dice la palabra de Dios, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, hermanos, el verso 7, que antecede lo que les estoy diciendo, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero el pueblo de Dios, hermanos, estamos viendo aquí, el pueblo de Dios, hermanos, es un pueblo celoso de buenas obras. Dice Juan Ramón Telles Sevilla, hermano, lo que sucede que en las iglesias de Cristo no se les ha enseñado a ofrendar como muestra Pablo. El que siembra poco, poco cosecha. Esa doctrina de saber dar para que seamos bendecidos, para ayudar a los demás. Es cierto, hermanos, lo que nuestro hermano está diciendo en este punto es cierto. Y es cierto, hermanos, porque muchos predicadores, ¿sabe usted qué es lo que dicen? Cuando le están hablando a una persona que pertenece a un grupo religioso sectario, le dicen, mira, ahí te están robando, te están quitando el dinero, te están pidiendo el diezmo, vente a la iglesia de Cristo. Y en la iglesia de Cristo no damos diezmo. Yo pregunto, ¿no dice la palabra de Dios
que el nuevo pacto o el Nuevo Testamento es superior al antiguo pacto? Si esto es así, es cierto, bien es cierto que no se nos pide el diezmo, se nos pide una ofrenda. Pero ¿qué tanto debe de ser una ofrenda? ¿Qué tanto debe de ser la ofrenda? Si el diezmo era inferior, según lo que dice el escritor a los hebreos, si el diezmo era inferior a la ofrenda, entonces ¿cuánto debemos de dar? Pero desafortunadamente muchos predicadores, para llenar a sus congregaciones y poder reportar bautismos, lo primero es que dicen: vente hermanito, vente para acá, aquí no vas a ofrendar, aquí da lo que tú quieras, lo que a ti te parezca. Hermanos, esto no es así. Nosotros tenemos que dar, hermanos. Hay congregaciones, hermanos, hay congregaciones que tienen 50 años en el mismo lugar y nunca han abierto una obra más. ¿Y sabe usted por qué? Porque no tienen recursos, porque no tienen finanzas para sostener a un evangelista, para apoyar a un evangelista, para sostener a un predicador, para apoyar a un predicador que vaya y abra otra congregación. ¿Qué cuentas van a dar al Señor? ¿Sí? Se me viene a la mente una ilustración de hace muchos años en una ciudad que habían descubierto cómo obtener luz eléctrica. Y ellos, hermanos, se mofaban de ser poderosos en este aspecto y todo lo que ellos, la luz que producían, la energía que producían, hermanos, mandaron a poner luz por toda su ciudad. Y alguien le dice: bueno, ¿y qué más están haciendo ustedes con todo lo que producen? No, pues nada más con lo que nosotros necesitamos. ¿Y por qué no apoyan ustedes a las demás ciudades que están en oscuridad? No, pues no podemos, no nos alcanza porque todos nos gastamos entre nosotros mismos. Hermanos, esta es una realidad. Hoy hay congregaciones, hermanos, que se gastan todo lo que producen, todo lo que levantan, lo poquito que han enseñado que se debe de dar. Hermanos, se lo gastan ellos mismos y no pueden abrir obras nuevas. Hermanos, no le voy a dejar mentir, yo no sé la congregación donde usted esté cuántos años tiene y cuántas obras nuevas ha establecido. Y lo primero que se dice es que no hay recursos, no hay economía. Hermanos, tenemos que aportar, tenemos que dar, hermanos, con alegría, tenemos que dar, hermanos, para las buenas obras. Mientras haya alguna necesidad, hermanos, la iglesia debe de suplir estas necesidades. ¿Sabe usted para qué? ¿Para qué suplir estas necesidades? Por gusto, para envanecimiento, no, para mostrar el amor de Cristo. ¿Habrá necesidad de la ofrenda? Mientras la iglesia exista. La ofrenda son los recursos que deben de darse con amor para apoyar la obra que Dios dejó a su iglesia. Dios se alegra del dador alegre, ¿sí? Dios se alegra del dador alegre. Tenemos que entender que lo que damos, hermanos, es de Dios. Estamos regresando parte de la bendición que Dios nos ha dado. Si nosotros leemos en Ageo capítulo 2, versículo 8, dice la palabra de Dios: mía es la plata y el oro. ¿Sí? Todo el dinero, hermanos, es propiedad de Dios. Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y toda su plenitud. Pero nosotros, hermanos, nos ha bendecido. A nosotros nos ha bendecido Dios con todos estos recursos y nosotros, hermanos, debemos de dar con gozo. Yo siempre le he dicho a los hermanos que los invito a veces a evangelizar, a llevar el mensaje de la palabra de Dios, y me dice: hermanos, es que mi trabajo, es que yo no puedo porque tengo un compromiso con mi patrón en mi empresa y pues no voy a quedar mal porque el principio divino es así, que yo debo de ser responsable. Le digo: está bien, pero ¿por qué no le aportas un poquito más a la ofrenda? Para que se compren himnarios, para que se compren Biblias, para que se compren folletos, para que se pague en la radio, para que se pague en los periódicos la difusión del evangelio. Pero no, nos duele, hermanos, hablar de la ofrenda. Muchos se ofenden. En una ocasión oí a una persona decir: yo traje una invitada a mi congregación y lo más triste es que al predicador ese día se le ocurre hablar de las ofrendas. Oye, hermano, ¿en qué está usted pensando?
¿Qué mentalidad tiene usted? ¿Cómo pensar de esa manera? Al contrario, debían de alegrarse. Porque, hermanos, nosotros necesitamos engrandecer la obra de nuestro Dios. Debemos, hermanos, de prolongar la obra de nuestro Dios hasta que nuestro Señor Jesucristo se manifieste. Dios, hermanos, se goza, se alegra del dador alegre. El dador alegre, hermanos, es motivado por convicción más que por obligación. Usted debe de estar convencido. Usted debe de estar convencido de que lo que da, lo da para la obra más grande que puede existir en el mundo. Ir y predicar el evangelio. Usted, hermanos, está aportando recursos para que la obra del Señor, la más maravillosa, se cumpla en este mundo. Y que el pecador oiga el evangelio y se vuelva. Y que la viuda tenga alimento, así como el huérfano. Y que el pueblo de Dios, hermanos, sea edificado. Se nos fue el tiempo, hermanos. Quiero leerles lo último que tengo aquí, hermanos. Si esto te incomoda y crees que no es mandato de Dios, estás buscando torcer las escrituras para tu propio bien. Te falta mucho amor a Dios y su obra, y te falta madurez espiritual. Quien quiera agradar a Dios, hermanos, lo hará con gozo. Quiero decirte que la ofrenda de otro sostuvo a un predicador para que fuera contigo y te hablara del evangelio. Y gracias a eso, amigo, hermano, que estás mirándome, tú entraste a un estado de salvación y hoy te niegas y hoy pones pretextos para ofrendar para que otros se salven. Considera, ¿es justo? ¿Es agradable esto delante de Dios? ¿Se gozará Dios cuando tú, ganando buen dinero, aportas 20 pesos para la ofrenda? ¿Agradarás a Dios? Acuérdate de lo que te dije que leas en Malaquías capítulo 1, versículo 6 en adelante. Si es para hacer la palabra de Dios, la obra del Señor, nos autoriza en 1 de Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2, cómo debe de hacerlo. Si la iglesia sigue haciendo esta obra, la autorización sigue en pie cada primer día de la semana. No hay otra forma. No pensemos más de lo que está escrito, 1 de Corintios 4:6, para no envanecerse. No seguir, hermanos, no seguir estas instrucciones es desobedecer a Dios. El mandato es id y hacer discípulos, y nadie quiere ir a sus propias expensas. Si pagándoles es difícil que quieran ir, imagínense pagándose ellos mismos para hacerlo. Para hacerlo como Dios quiere, necesitamos, hermanos, ofrendar como Dios ha autorizado en su obra. Yo les agradezco, hermanos, me ganó el tiempo. Yo les agradezco su amable atención. Gracias, hermanos. Espero poderles ayudar y que tengan ustedes la disponibilidad de dar para la honra y para la gloria de Dios, porque se está dando para la obra más maravillosa de ir y predicar el evangelio. Un día usted estuvo perdido y gracias a que alguien aportó con amor, un predicador fue. Alguien invirtió en comprar un folleto y se lo llevó a usted, y tal vez hasta una Biblia le regalaron y un himnario que se compró con el dinero de las ofrendas, y hoy usted está glorificando a Dios, pero hoy se está negando a ofrendar. Considere, ¿es justo? Que Dios les bendiga. Gracias. Hasta la próxima.